Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de A Toda Voz. Gracias por estar del otro lado escuchándonos una vez más. Y pensando el tema que podíamos traer hoy para compartir con las chicas, se nos ocurrió que una buena idea podía ser el tema de los mandatos, esas creencias que asumimos de forma quizás inconsciente como verdades absolutas y que en algún momento de la vida nos inculcaron, ya sean nuestros padres o alguna figura importante o la cultura en sí, y que en algún punto condicionaron nuestra forma de ver la vida, de pensar, de movernos. Así que, bueno, una pregunta importante que quizás me parece interesante indagar es ¿de dónde vienen estos mandatos? Los mandatos vienen desde el inicio de nuestra infancia. Nuestros padres, figuras de poder, generalmente son los padres, o en el jardín, o en el entorno, familiares, que nos vienen diciendo cuáles son las cosas que están bien y que están mal. Entonces, a raíz de estas cosas que nosotros vamos aprendiendo, como que está bien, si está bien es correcto y es aceptado, si está mal es incorrecto y no está aceptado y está como casi llega a ser prohibido. Estos mandatos van creando en nosotros una forma de vivir y de pensar que después, a lo largo del tiempo, cuando empezamos a crecer, medio que puede llegar a entrar en confusión o en contradicción con lo que nosotros decíamos. Porque, por ejemplo, hay un mandato social general que es no matarás. Bueno, eso es un mandato. Es algo que está consensuado con la sociedad en general y bueno, obviamente que eso lo vamos a cumplir, pero cuando el mandato es tenés que estudiar una carrera que te da dinero, ya y que está contrapuesta al deseo de por ahí estudiar, no sé, una carrera que tiene que ver con el arte o con algo que sea mucho más humanitario y menos socialmente aceptado. Claro. O económicamente aceptado. Exacto. Ahí es donde entramos en contradicción. Entonces, cuando empezamos a chocarnos con la realidad de mi propio deseo versus lo que me dijeron que está bien y está mal, ahí ya tenemos una limitación. Claro. Y esa hay que trabajarla. Claro, yo creo que está bueno también empezar como a deconstruir estas creencias, porque al final son creencias y muchas veces nos limitan esas creencias porque no están representando nuestro verdadero deseo y no están en sintonía con nuestra verdadera voz interna, que también nos dicta qué está bien y qué está mal para mí, según mi experiencia, según mis deseos, según, o sea, es como muy personal. Entonces también está bueno para empezar a deconstruir estas creencias, primero hay que ser conscientes de que las tenemos y de cuál de ellas nos está limitando en el camino que estamos recorriendo, ¿no? Bien. Muchas veces los mandatos no los vemos porque estamos viviendo en piloto automático, porque vamos por la vida sin prestarnos atención. En cambio, cuando frenás un minuto y empezás a observarte, salís del piloto automático, empezás a ser más consciente, creo que una forma de poder conectar y ver si ese mandato nos afecta de forma positiva o negativa, porque a veces los mandatos no tenemos un conflicto o no nos afecta de forma negativa y estamos bien con eso, pero cuando nos afecta de forma negativa tendríamos que ver en coaching, hablamos mucho de las 3 dimensiones. Si este mandato nos afecta en la salud, si este mandato nos afecta en la productividad o si este mandato nos afecta en las relaciones. Entonces, en función de dónde nos afecta, si hay un choque con eso, poder trabajar en función y poder cambiar nuestras actitudes y empezar a desconstruir ese mandato que no es fácil, pero que se puede. Bien, ahí una de las cosas que me pasó cuando empezamos a pensar este tema fue qué mandatos por ahí seguía yo o qué, bueno, ahí Gaby ya contó qué es un mandato, de dónde viene todo, pero qué tipos de mandatos o cuáles atravesamos a lo largo de nuestra vida. Que en mi caso tengo 25 años, pero desde que soy chica creo que se me impusieron ciertas cosas que hoy sigo. Voy a leer un par a ver si alguna de ustedes cree que siguió con ese mandato o no. Hay que casarse y tener hijos, estudiar una carrera universitaria, el hombre siempre tiene que ser fuerte, en la vida hay que ser exitoso, la mujer siempre tiene que estar bella, siempre tenemos que estar bien y en el caso de la familia siempre tenés que cuidar de tus hermanos. Bueno, yo creo que en mi caso, creo que siempre pensé todos. O sea, esto los agarré de internet, ni siquiera los pensé yo en mi vida. Pero creo como que sí se me fueron impusiendo
impusieron ciertas cosas, ciertos de estos mandatos, que yo inconscientemente los tengo y un poco creo que tengo que empezar a revisarlos, que era lo que decía Sofi, de por ahí revisar nuestras creencias. No sé si a ustedes les pasa o no esto, pero creo que eso, se nos impusieron muchas cosas, tal vez a otros nada que ver a las cosas que mencioné, o tal vez sí, pero sí creo que por ahí la clave para mí de este tema es empezar a ver qué mandatos creo que se me impusieron a mí, cómo se relacionan con las creencias que tengo y cómo puedo empezar a evaluar esas creencias. Porque tal vez hay cosas que no sé, a mí se me impuso casarme y tener hijos y yo estoy feliz con ese mandato, quiero seguirlo. Claro, resonás con eso. Claro, quiero que mis hijos lo sigan, ni idea, se lo voy a imponer a mis hijos o no, lo que sea. O no, digo, no, bueno, yo quiero casarme. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Quiero tener hijos, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Que tal vez hoy sí se puede empezar a debatir y en otro momento de la vida ni siquiera se podía empezar a debatir, no sé qué piensan. Sí, yo pienso que, por ejemplo, cuando leías esa lista, yo me sentí muy identificada con el tema de elegir una carrera universitaria. Bien. Que si bien lo hice, yo a los 17, 18 años, cuando recién salía del colegio, la realidad es que no tenía idea de quién era, qué me gustaba, qué no me gustaba, por dónde quería ir. Y yo en ese momento atravesé como una crisis muy fuerte por esta creencia de que yo a esa edad tenía que saber quién era y qué quería. Y más adelante por ahí no. O Y sea, más- sí o sí a los 18 años. Era terminar el colegio y saber, bueno, ahora qué voy a estudiar. Sí. Entonces yo ahí me choqué con esa creencia que quizás no la tenía tan consciente, de que a esa edad tenía que tener clara. Y bueno, esto de atravesar esta crisis me permitió replantearme, che, ¿realmente a esta edad tengo que tenerla clara? ¿Tengo que saber quién soy, qué quiero para toda la vida? Y ahí es cuando me di cuenta de que, bueno, estaba siguiendo X mandato, que quizás no es que me lo inculcaron de forma consciente, porque yo no lo sentí que me lo hayan inculcado así, como tenés que a los 18 años estudiar una carrera universitaria, sino como que yo lo tenía súper impregnado, integrado en mí, de que a esa edad tenía que ir directo a la facultad y sabiendo lo que quería hacer para el resto de mi vida. Entonces, como ese choque me hizo darme cuenta de, bueno, che, estoy sosteniendo una verdad que es más social que propia. Bien. Sí, después también hay que también identificar, porque puede ser que el mandato sea familiar, ¿no? Y que digan, bueno, nosotros somos así, nosotros tenemos esta, no sé, nosotros siempre fuimos de familia, de trabajadores con sacrificio y esfuerzo, y adquirimos el mandato de que tenemos que sí o sí sacrificarnos para obtener las cosas, y de repente por ahí queremos tomar otro camino, pero tomar otro camino es ser la oveja negra. O sea, Total. entonces, si yo no hago lo que hace mi familia, porque pertenezco a este clan, a este núcleo familiar, si yo no hago lo que ellos dicen, porque toda la familia es así, me agarra culpa, empiezo a sentir frustración, porque digo, bueno, quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer por mi familia. Me siento culpable. Si lo hago me voy a sentir culpable, si no lo hago me voy a sentir frustrada. Total. Bueno, ¿cómo salir de ese lugar? ¿Cómo salimos? Para mí es importante evaluar qué es más importante para mí hoy. O sea, qué es lo que me va a generar bienestar o qué es lo que me va a hacer sentir en paz. Porque si yo voy a sostener un mandato por lo que vaya a decir mi familia o por lo que vaya a decir mis amigos o por lo que vaya a decir la gente en general, y la verdad que me estoy traicionando a mí misma. Y a la larga, o sea, creo que a mí me haría sentir peor traicionarme a mí que traicionar a otros. Porque, a ver, prefiero serme fiel a mí misma y vivir en paz y dormir en paz que, bueno, satisfacer los deseos de otras personas y irme a dormir todos los días angustiada, triste o frustrada. Para poder identificarlos, primero tiene que surgir la pregunta. Claro. Porque no voy a descubrir que estoy atravesando un mandato si primero no me lo pregunto y no reflexiono sobre eso. Pero es para poder identificarlo, primero tener conciencia, tener reflexión, también tener autocompasión y tener empatía con uno mismo y perdonarnos también de que estuve viviendo en este mandato que no me di cuenta que durante muchos años me afectó y me sentí mal, y después llevarlo a la acción. Bueno, yo descubrí, entendí que este era un mandato y entendí que no me hace bien, que me hace mal. Y empezar a trabajar sobre ello. Por supuesto no es algo de la noche a la mañana, pero sí creo que cuando descubrís que tenés un mandato y lo entendés, identificar tus valores. Cuando vos identificás tus valores y ves que eso no va en función al mandato que te está afectando,
poder trabajar y empezar a correrte de ahí, que es una construcción que por lo general cuando descubrimos que tenemos un mandato ya pasaron muchísimos años en los que estamos, que nos atravesó, pero no es imposible y es una cuestión de ir trabajándolo y cambiarlo. Porque- Sí, pero... Perdón. Por ejemplo, lo que decías de cómo nos sentíamos y eso, en mi caso yo creo que atravesé, en este caso voy a ser autorreferencial para poner un ejemplo, pero estudié una carrera universitaria, fui feliz con ese mandato, lo volvería a hacer. En el proceso y hoy lo que me generó seguir ese mandato fue felicidad porque yo estaba eligiendo seguirlo. Más allá de que fue impuesto y que tal vez fue inconsciente y todo, fui feliz. Ahora, tengo otro mandato que, por ejemplo, puede ser casarme y tener hijos, no sé, irme a vivir afuera o no irme a vivir afuera, lo que sea, ¿no? ¿Qué me va a generar si yo sigo o no sigo ese mandato? ¿Me va a generar culpa? ¿Me va a generar angustia? ¿Voy a ser feliz eligiéndolo? No sé, tal vez cuando empecemos a revisar nuestras creencias y nuestros mandatos, empezar a ver como qué emociones se despiertan. asocian, claro, se despiertan y se asocian con eso que nos están pusiendo. Sí, pues. Sí, yo creo que parte de este episodio es poder hablar de distintos mandatos para que el que nos escucha pueda decir, sí, ese es un mandato, sí, este impuesto. Para ponerle un poco de ejemplo, un mandato que a mí me costó mucho identificarlo fue que tenías que ser mamá y a los 15 días estar mejor mejor que antes. Que tenés que ser mamá y tener tu hijo y salir y tener una pancita así, una cinturita así, que nadie te lo dice, pero después cuando te ven por la calle, vas caminando y te dicen, ay, estás divina y no sé qué tal, quedó terrible, quedó re mal. Entonces, no digo que te lo digan en la cara como fuerte, pero a mí me pasaba que veía a famosas en las redes sociales y yo estaba destruida en la cama, que no me podía levantar, que mi cuerpo estaba haciendo lo posible por recuperarse, y yo decía, ay, y tal, ¿Cómo hace? ¿cómo hace? Que tuvo el hijo al mismo tiempo que yo y está espectacular. Y no digo que todos lo tengan que hacer, pero era algo que a mí me pasaba y me afectó un montón, porque encima después de tener un bebé estás con las hormonas a 1000, y a mí me chocó mucho. Y una herramienta que me encantaría que si alguien lo está pasando, me gustaría poder compartirle, fue que cuando me pasa, porque hoy en día me sigue pasando con mi cuerpo, con mi físico y con un montón de cosas que te dicen, la mujer tiene que ser así, y si yo no lo cumplo, me genera un cierto malestar, freno y agradezco lo que mi cuerpo me da. Que mi cuerpo tuvo 2 bebés sanos, saludables, que puede tener yo estar saludable, que mis piernas me permiten caminar, que mis brazos permiten alzar a mis hijos, que soy un ser humano que tal vez no estoy dentro del rango estético que la sociedad quiere, pero si todo lo demás me da, tengo un cuerpo saludable, que me permite caminar, que me permite correr, que tengo fuerza, que tengo brazos, que tengo manos para escribir, que tengo un cerebro que piensa, un labios, boca que habla, entonces ojos que ven, tengo olfato. Entonces ahí digo, bueno, no soy esto, y agradezco todo lo que mi cuerpo y todo lo que soy, y ahí baja mi nivel de exigencia estética, porque es estética. Sí, también esto que decías de las redes sociales, para mí son un reflejo, un espejo de los mandatos que hoy también asumimos como verdades que tienen que ser así. Por ejemplo, esto de lo que decías del cuerpo, de la belleza hegemónica. Entonces, yo creo que esto de las redes sociales también, identificar cuándo nos están intoxicando a un nivel de que cuando, no sé, vemos, por ejemplo, qué sé yo, esto que decías vos de cuando estabas siendo mamá, que veías lo de las redes sociales y te afectaba. Bueno, esto no me está haciendo bien, me está mostrando una realidad que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, dejo de seguir a esa persona o dejo de seguir esos ideales que no me representan. Sí, pero es poder identificarlo, porque a veces yo no me he dado cuenta que me hacía mal. Yo miraba y decía, ay, ¿por qué no estoy así? Y después con los años entendí que eso me generaba, sentía la angustia, pero como que no terminaba, estaba ya en ese mundo, digamos, como que no tenía en ese momento la fortaleza de decir, me corro. Pero las redes sociales, los mandatos familiares, hay un montón que creo que si no frenamos y pensamos, no nos vamos a dar cuenta. Y capaz que la lista, en vez de ser 3, 2, es interminable. Que algunos van a ser positivos y vamos a estar Obvio. felices.
y hay algunos que no. Estamos llenos de mandatos, pero mandatos desde nuestra familia, de nuestros amigos, la sociedad, las mujeres, los hombres también tienen sus mandatos. Nosotros tenemos que empezar a identificar cuál es esa voz que aparece, porque el mandato es una palabra de alguien de poder que vino y nos dijo algo y nosotros lo tomamos como cierto, porque fue en un momento en donde nosotros no teníamos discernimiento de si estaba bien o estaba mal. Viene una persona, nos dice esto, que es así, nosotros lo creemos como propio y a pesar, aunque la persona se vaya, el mandato sigue quedando dentro de nuestro como una voz interna. Entonces, cuando aparecen esos pensamientos que generalmente tienen que ver con la autocrítica o no estar a la altura de cierto parámetro, o sea, estoy pensando algo que yo no estoy llegando, tengo que ponerlo en duda y decir, ¿esto es mío o vino de afuera? Claro. Es un pensamiento que es mío, que por ahí estoy poniendo en duda algo mío, o en realidad es una autocrítica que tiene que ver con algo, con un estándar al cual no voy a llegar y voy a creer que si lo hago voy a ser feliz y en realidad tampoco. Porque también hay otro tipo de mandatos que tienen que ver, por ahí, volviendo a lo familiar, ¿no? Hay muchas personas que se encuentran en su casa y dicen, bueno, esta es la hija que tenemos que se tiene que quedar a cuidar a los padres hasta que ellos se mueran. Entonces esa persona de repente tiene un deseo de formar una familia o de salir a viajar por el mundo y no lo puede hacer porque tiene este mandato de quedarse a cuidar a los padres. Entonces hay un montón de cuestiones que son limitantes, que no tienen, o sea, que tienen que ver con muchas cuestiones de nuestra vida, generalmente sobre nuestro desarrollo, sobre nuestro propio deseo. En primer lugar, hay que poner en duda el pensamiento. Cuando empezamos a poner en duda el pensamiento y creer y identificar que esto que tengo dentro mío, que es una ley, no me está haciendo acorde a mi propio deseo y mi necesidad, bueno, hay que ponerlo en duda. Si no lo puedo hacer sola, hay que hacer un proceso terapéutico, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda profesional y empezar a trabajar en matar esa voz interna, ponerla en duda, para poder salir de ese mandamiento que nos trae dolor y sufrimiento y no nos deja llegar a nuestro desarrollo. A mí me gustaría sumar para dejarles primero lo que dijo Abby de revisar como el pensamiento, las creencias limitantes o no limitantes, pero no importa, repensarlas. Y después 2 libros, uno que se llama Mandatos Familiares, ¿qué personaje te compraste? Que me pareció un buen título, porque hace referencias a personajes que conocemos de películas, de Diana París, y otro que se llama El mar de noche, de Adabel Sánchez Avelino, que mezcla un poco mandatos de, como hablamos, familiares, sociales, de todo un poco. Si tienen ganas de leer, que los tengan como referencia para este tema. A mí una frase que justo investigando sobre este tema me gustó mucho, que dice, un mapa no necesariamente es el camino. Me pareció genial porque eso, muchas veces... Aplica el tema. Sí, aplica el tema y también esto de descubrir quién soy más allá de quién me dijeron que tenía que ser, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando. Muy bueno. Y simplemente invitarlos a rechequearse, a cuestionarse y que estamos disponibles en caso de que alguien quiera contactarse para que los podamos acompañar en un nuevo proceso. Y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chau.